vamos a ir a revisar ahora sí nuestro contenido de manera rápida. Habíamos hecho estos ejemplos, los habíamos trabajado, ¿no? En la anterior clase, y creo que lo habíamos trabajado también acá. Y lo que sí puedo hacer es pasarles esto, lo puedo volver en PDF, todo lo que tengamos en el pizarrón digital, ¿no? No sé si estaba, no, esta es otra asignatura, estábamos acá, sí. Sí, exactamente, ¿no? Entonces aquí habíamos trabajado igual sobre estos ejercicios y era lo último que habíamos visto, ¿no? Como material de estudio y para que puedan revisar nuevamente las personas que no han estado en clase el anterior viernes, o las personas que no acostumbran escribir en las clases presenciales, que es una que de hecho debo decir no comparto, pero bueno, sé que hay, porque algunos pasan clases paseando en el Prado, ya les he dicho, algunos pasan clases haciendo sus compras en el mercado, etcétera, ¿no? Y no anotan. Entonces, para esas personas voy a volverlo en PDF todo esto que hemos trabajado, no solo esto, sino teníamos ya desde acá del modelo de volumen de los sólidos unitario y algunos ejercicios por acá, inclusive, bueno, no sé si esto sí vale la pena, creo que no, ¿no? Pero sí desde aquí, por ejemplo, voy a ponerlo. ¿Y qué pasó con el ejemplo 1? ¿Por qué no lo tengo acá? Ups. Porque estoy seguro... Lo existe en su diapositiva, ingeniero. Ah, bueno, ahora sí. Y ya lo he borrado. Qué bacana. Lamentablemente, si lo que hago en la diapositiva sí no se graba y se pierde. Bueno, qué bacana. Entonces la solución de esto no lo van a tener, pero sí del 2 directamente. ¿Ya? Eso lo voy a subir seguramente al Classroom para que puedan bajarlo y estudiar. La idea, jóvenes, nuevamente, insisto, es que estudien, repasen, vuelvan a hacer los ejercicios que hacemos. No lo dejen, no se lo guarden, no se lo archiven hasta un día antes del primer parcial, porque si no, no van a asimilar adecuadamente. Les soy honesto, ¿no? Muy bien, nos olvidamos de aquello. Dicho aquello, pues vamos a continuar con las propiedades índice. En este caso vamos a hablar de la distribución de tamaño de partículas rápidamente, ¿no? Y vamos a empezar a ver nuestro texto. Bueno, aquí teníamos igual algunos ejemplos en el texto. Esta es la descripción, ¿no? de la primera parte, relaciones peso-volumen, y luego el siguiente punto es justamente lo que nos falta por ver, distribución de tamaño de partículas, ¿no? Entonces, algo que vamos a indicar en este momento es que sabemos ya, de hecho, que los suelos, jóvenes, tienen en realidad un amplio rango de tamaño de partículas, desde lo más pequeño hasta lo más, hasta partículas más gruesas, ¿no? Entonces entendemos, ya lo hemos visto cuando estábamos viendo la definición, las fases de suelo, etcétera, en modelos de diferencial de elementos con partículas diferentes, etcétera, ¿no? Entonces, una de las propiedades importantes, ya y así lo voy a recalcar, es determinar cuánto varían en esos tamaños de partículas. ¿Cómo se da esa variación en un suelo determinado? ¿Me entiende? Porque eso va a variar de un lugar a otro, independiente. Imagínense que yo tenga inclusive un área bastante pequeño, ¿ya? Imagínense que tenga, por ejemplo, un área así de pequeño por acá. Yo tomo una muestra por acá, seguramente va a tener una gran variación de tamaño de partículas, de así, pequeños, grandes, etcétera, o más grandes, etcétera, ¿no? Hasta láminas o arcillas que tienen forma de escamas, etcétera.
Yo tomo otra muestra por acá, en la misma zona, seguramente que esto de acá va a tener otra variación un tanto diferente. Va a cambiar. No siempre va a ser el mismo. Y eso ocurre aún más si yo tomo otro área de estudio en otra zona, que por ejemplo esté a una distancia, no sé, pónganle 5 kilómetros, no sé, simplemente. Entonces, con toda seguridad vamos a decir que la variación, por ejemplo, ahora de esto, pues va a ser pues diferente, va a ser, probablemente sean mucho más gruesos o probablemente sean mucho más finos más bien. No sabemos. Pero eso, lo que quiero que entendamos y que quiero que entiendan es que dependiendo al lugar, la distribución de tamaño de partículas varía demasiado. Una gran variación. Una variación tremenda, jóvenes. ¿Ya? Entonces, lo primero que hace uno, por ejemplo, si yo voy a colocar aquí mi edificio en esta zona, lo primero que uno hace es identificar esto. Es lo primero. Después recién va a determinar todo lo que ya hemos visto, propiedades ciencia. Voy a ver cuánto es su peso unitario húmedo, por ejemplo, cuánto es el índice de vacío, qué grado de saturación tendrá, etcétera. Recién voy a ver aquello. Voy a ver cuál es su contenido de humedad, etcétera, ¿no? Empezamos a hacer todos los estudios, todas esas cosas que ya hemos visto. Pero una de las labores que siempre se hace es determinar esta variación. Voy a cambiarme de zona, me voy a otro proyecto, debo volver a hacer aquello, debo conocer la variación del tamaño de partículas. Es muy importante, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque dependiendo al tamaño de partículas predominantes, en porcentaje quiero decir, ¿ya? Nosotros, dentro de la ingeniería en general, le asignamos una denominación a los suelos. Y esa denominación es, pues, está dado como grava, arena, limo y arcillas. Entonces, ¿y para qué me sirve esto? Uno se pregunta, ¿no? Y dice, ¿de qué me sirve saber si el suelo se le denomina grava, arena, limo, arcilla, etcétera? Por ejemplo, aquí en esta zona puede ser netamente una grava. Aquí en esta zona puede ser una mezcla entre, por ejemplo, arena y arcilla, ¿no? Puede ser arena y arcilla mezclado. O puede ser arena y limo, puede ser arena, limo y grava, etcétera. Puede ser una mezcla. Pero ¿de qué me sirve saber aquello, como les decía? Pues de que cada uno de estos representa pues un cierto comportamiento o una cierta resistencia que me va a proporcionar mi material. O sea, es un dato a priori, obviamente, pero es un dato inicial que me da una idea de saber o por lo menos tener una idea en la cabeza de decir, a ver, en esta zona, pues, yo tengo arenas y arcilla, en esta otra zona tengo gravas. La grava, por su naturalidad, pues, es considerado como material resistente, o sea, muy buena capacidad de resistencia. Una mezcla entre arenas y arcillas, pues ya tendría que analizarlo con más detalle. La resistencia ya no es tan buena como de las gravas, por ejemplo. Y si solamente es arcilla, pues seguramente la resistencia es mucho menor que estas combinaciones de acá. Entonces, para eso me sirve, para tener una primera idea. Y además ya después vamos a ver más adelante que dependiendo a este tipo de materiales, pues vamos a definir algunas otras propiedades o algunos otros parámetros más del material. Para eso me sirve este ensayo tan básico que es conocido como la distribución de tamaño de partículas. ¿Qué debo saber de esto? Bueno, la historia de esto es bastante larga.
que dice que a través de que en los primeros años, hace muchos años, cuando hubo la necesidad de hacer estas separaciones, pues empezaron a aparecer distintas instituciones, ya, o si quieren, distintas empresas que tenían la necesidad de tener esta, tal vez esta separación o esta claridad en los materiales. Entonces aparece ahí el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es por sus siglas SMIT, más conocido por sus siglas SMIT, y empieza a establecer, pues, jóvenes, unos rangos, ¿ya? Unos rangos, asumiendo que estas partículas del suelo tienen un cierto diámetro. Y ese cierto diámetro está asociado a la longitud siempre más, no es a la más larga, siempre está asociado a la longitud que una partícula más corta. Entonces, este va a ser como que el diámetro de la partícula, ¿no? Entonces, suponemos, por ejemplo, sabemos que hay distinta forma. ¿Qué pasa si alguien me dice, yo tengo esta forma de mi partícula? Bueno, aquí todos los institutos pues suponen que el diámetro de la partícula va a ser esto. Este va a ser el diámetro. Entonces dice, muy bien, este es el diámetro y este es el que se va a medir. No el lado más largo, sino el lado más corto. Pero suponemos que es un diámetro. Aunque aquí estoy viendo, no, es el lado más corto, no, el lado más largo es esto, etc. Pero se supone que es un diámetro, por eso se dice que es un diámetro aparente. Entonces dice, por ejemplo, estos van poniendo unos rangos y uno puede verlos acá, cuál es la diferencia entre cada uno de estos rangos, ¿no? Dice grava, se va a considerar grava para este instituto, por ejemplo, cuando las partículas sean mayores a 2 milímetros, está en milímetro. Va a ser arena cuando tengamos rangos de partículas entre 2 a 0.6, etcétera. Y uno ya entiende limo esto, arcilla esto, etcétera. Luego viene también el Departamento de Agricultura, denominado por sus siglas más como la USDA, pues que pone algo similar, obviamente en otro año, bien, donde se muestran ligeras variaciones, pero no tantas. Es muy parecida a esta de acá. Después, a través del tiempo, aparece la AASHTO, aparece luego el Sistema Unificado de Clasificación, la US, así como dicen acá. Actualmente, estas dos, quiero ser también enfático en esto, ya no la miramos ni siquiera, quedaron como historia por ahí. Actualmente las que se utilizan son estas dos, ¿no? La AASHTO y el Sistema Unificado, donde nos muestran estos rangos para cada material, ¿no? Ahí tenemos los rangos, uno puede mirarlos y uno debe tenerlos presentes, estos diámetros. Grava entre 2 a 76 milímetros. Lo mismo esto. Grava va a ser entre 4,75 y 76 generalmente. Aquí aparece 76 milímetros. ¿No? Entonces, arena, aquí entre 2 a 0,75, acá entre 4,75 a 0,75, etcétera, ¿no? Entonces, ahí tenemos los rangos que nos presentan las distintas normativas. Entonces, el trabajo consiste en que yo pueda separar de alguna manera la distribución de partículas de mi suelo y luego compararlas con estos rangos y definir, pues, dónde está el mayor porcentaje. Estará en este rango, estará en este rango, o en este, o en este. Y dependiendo de eso, le vamos a dar una denominación. Y ahora la pregunta es, ¿cómo realizamos esa separación de aberturas? Pues para eso viene un ensayo de laboratorio. No sé qué número de laboratorio va. 5. ¿Quién tiene anotado? Bueno, el ensayo de laboratorio. A ver, contenido de humedad, peso unitario, gravedad específica de los sólidos. Y sí, tienes toda la razón. 4, ¿no? Laboratorio número
4 sería en este caso. Muy bien, entonces vamos a hacer seguramente mención a este laboratorio. Yo les voy a pasar hoy mismo el manual de este laboratorio para que ustedes lo puedan leer como tarea, así les voy a decir, porque si no ustedes no leen, se lo guardan, se lo archivan para mañana, y mañana yo voy a hacer preguntas de este laboratorio en clase, ¿ya? Sin embargo, antes todavía, previo a hablar de este laboratorio, pues vamos a ver que, bueno, ahora sí voy a borrar todo esto. ¿Dónde estás? Bueno, a ver, vamos a ver. No, es que después sí molesta mucho. Hay que borrarla. Vamos a ver en realidad que a partir de estas definiciones, la normativa ASTM principalmente, esta normativa ASTM, la americana, pues desarrolla unas definiciones en realidad ya para los distintos materiales. Por acá simplemente con el ánimo de enmarcar todo, ¿no? De no dejar suelto ningún rango de tamaño de partículas. Para eso la norma ASTM pues toma como base principal pues esto que está apuntado acá por el sistema unificado de clasificación, y hace pues algunas definiciones, ¿no? Bueno, aquí lo vamos a ver un poquito más rápido. Aquí está la definición de grava, arena, limo, arcilla, guijarros, cantos rodados o inclusive material coloidal, etcétera, ¿no? Entonces, primero hay que ver esas definiciones, y que creo que eso la podemos ver de manera resumida pues en esta presentación. Bueno, aquí tenemos, si me permiten, vamos a tener acá el mismo cuadro que acabamos de ver, ¿no? Ya no vale la pena verlo ahí, sino ahora vamos a ver las clasificaciones directamente que presenta la ASTM. Habíamos mirado, por ejemplo, de alguna manera, la clasificación que venía como guijarro o bolones, ¿no? Primera clasificación, y ahora hay que ver a dónde corresponden aquí. Dice, son partículas con tamaños comprendidos entre 76 milímetros a 350 milímetros. ¿Recuerdan que las gravas tenían un límite de 76? Pues muy bien. La ASTM dice, no podemos dejar suelto a las partículas que tienen, a las partículas mayores a 76 milímetros. Y lo enmarca, dice, entre 76 a 350 milímetros, pues las vamos a denominar como bolones o guijarros inclusive. ¿Y qué pasa con partículas que sean mayores a 350? Bueno, dice, las partículas mayores a 350 van a ser denominados cantos rodados. Entonces son conceptos que nos proporciona la normativa ASTM. La norma ASTM, esta norma americana, pues es una de las más utilizadas en la geotecnia. Entonces, tiene muchas derivaciones, ¿de acuerdo? Entonces, luego también aclara la normativa ASTM, dice, bueno, esto no, pero estos de acá, con estos diámetros o estas aberturas, pues no pueden ser parte de la definición de suelo, no entran dentro de la definición de suelo. Por eso deben ser considerados como componentes aislados del suelo, que sí las podemos encontrar mezclados con partículas de suelo, pero no deben ser considerados como suelo. Por tanto, no entran en el análisis para determinar ninguna propiedad del suelo. Entonces deben ser separados porque son componentes aislados. ¿Ya? Entonces, eso sí, aclaramos acá. Bueno, las gravas, como habíamos visto, son acumulaciones de fragmentos de roca. Bueno, seguramente la definición más clara la verán en el texto. Lo que sí nos interesa ver son estos rangos.
que se encuentran entre 76 a 475 milímetros, los cuales se subdividen, dice, en dos grupos todavía, denominadas gravas gruesas y gravas finas. Y los rangos están apuntados acá. Las gravas gruesas van de 76, que era el límite, hasta 19 milímetros. Y las finas van a ir de 19 hasta el otro límite, que es 4.75, ¿no? De tal manera que se va a obtener pues una separación de partículas como las que se ve, por ejemplo, en esta imagen, ¿no? Vean que las gravas finas son mucho más uniformes. Aquí tenemos una variación todavía entre estos rangos, ¿no? Mucho más gruesos. Entonces uno se da cuenta fácilmente de aquello, ¿no? Bien, en las arenas, pues, ocurre algo similar, ¿no? Las arenas, en realidad, por definición, dice que también provienen de la desintegración de las rocas y principalmente tienen como un componente principal al cuarzo y el feldespato. Sabemos que estos son minerales que encontramos en la superficie terrestre, ¿no? Por otro lado, también las arenas, pues, se dividen en tres grupos, ya no en dos, sino que en tres grupos, ¿no? Entonces dice, las dividimos como arenas gruesas, arenas medias y arenas finas. Los rangos nuevamente van a ir divididos o separados de esta manera. Las arenas gruesas van de 4.75 a 2 milímetros y las arenas medias de 2 a 0.425 milímetros y las finas de 0.425 a 0.75 milímetros. Si uno quiere ver esa imagen, pues seguramente verá que aquí están las gruesas, ¿no? Un poco se nota aquello, las medias y las finas que van en ese orden, ¿no? Entonces son imágenes que tratan de ilustrar esa separación de las arenas, ¿no? Pero ya sabemos, todas entran dentro de esta definición de arenas. Finalmente, pues nos da también algunos tips en realidad para definir a los limos, la norma ACTM, ¿no? Que en realidad nos dice, bueno, aquí ya tienes problemas para ver las partículas separadas, ¿no? Por eso dice son fracciones microscópicas, ¿no? Que son granos muy finos, pueden ser cuarzos que parecen o tienen más bien una forma de escama, es una característica de esto, ¿no? Y se generaliza a simplemente indicar que son partículas menores a 0.075. La ACTM no quiere darle un límite en realidad, ¿no? No quiere darle, pero dices menor a 0.75. ¿Qué dice de las arcillas? Bueno, dice son partículas submicroscópicas. Imagínense esta definición, ¿no? Entonces dice que son partículas todavía mucho más pequeñas que los limos, ¿no? Y que ya de hecho estos sí tienen formas de láminas simplemente o escamas que están una sobre otra. Y si alguien recuerda, me hubiera gustado traer esa imagen acá, cuando veíamos estructuras de los suelos finos, cuando veíamos estructuras de minerales de arcilla, ¿recuerdan? Veíamos unas imágenes que nos mostraban muy interesantes, ¿no? Una especie de acumulación de láminas sobre otra lámina, ¿no? A ver si podemos lograr ver eso por acá. Sí, probablemente esté en la parte inicial. Había una que me agradaba mucho, que creo que es esta, ¿no? Entonces, miren esta. Entonces, aquí uno puede ver, por ejemplo, esas láminas. Esta es una vista submicroscópica, obviamente, ¿no? Aquí uno tiene que ver la escala. Mira, está a una escala de 10 micrones, ¿no? Entonces, imagínense esa escala para poder observar esto, ¿no? Entonces, miren las láminas de las arcillas. Están unas sobre otras, ¿no? Y obviamente esto es, pues, difícil, por un lado, pues, observar a simple vista, ¿no? Entonces, por eso dice. Pero también se considera, dice que son partículas mucho menores, adecuados, sino simplemente decir que son muy pequeñas, nada más, ¿no? Entonces, bueno, esas son las definiciones que nos da la ACTM.
Sin embargo, algo que nosotros vamos a complementar a partir de las definiciones vistas es que podemos dividir, y esto es importante, ¿ya? Se dividen a los suelos en dos grupos principales denominados, el primer grupo como suelos de grano grueso y los suelos de grano fino. ¿Cuál es el rango de división para estos? Bueno, aquí tenemos este límite de 0.075. Todas las partículas que sean mayores a 0.75 milímetros, pero menores a 76 milímetros, son considerados como suelos de grano grueso. Y por lo contrario, los suelos de grano fino, pues van a ser considerados como partículas menores a 0.075. Entonces uno se da cuenta y revisa las definiciones y dice muy bien, entonces los limos y las arcillas están acá, ¿no? Entonces uno ya rápidamente puede llegar a esa conclusión. Entonces los suelos de grano fino están los limos y las arcillas. Ahí. Aquí, ¿qué suelos estarán? Los suelos de grano grueso. Bueno, el otro grupo que habíamos visto, seguramente están las gravas y arenas. Noten algo, no estoy poniendo acá bolones, por cierto, no estoy poniendo cantos rodados, porque hemos dicho que esos no entran dentro de la clasificación de suelos. Son componentes aislados del suelo. Entonces, suelo es considerado desde gravas, arenas, limos y arcillas. Ahí está. Eso es lo único que debo entender. Otra cosa que debo anotarme, remarcar, es el límite que separa los suelos de grano grueso de los suelos de grano fino. Muy bien. Todo el concepto ya lo hemos revisado. Ahora nos vamos a ir a revisar rápidamente, pues, qué ensayos de laboratorio existen para poder encontrar esa distribución de tamaño de partículas. Bueno, aquí tenemos dos ensayos de laboratorio principalmente, que son el análisis por granulometría o análisis granulométrico, que para esto se utiliza una serie de tamices, de juego de tamices de manera ordenada, ya que es un tamiz, es un recipiente que tiene un enmallado en realidad en la parte inferior, que tiene una cierta abertura y que va a representar a un diámetro específico, ¿no? Entonces, eso va variando, por eso se debe colocar un juego de tamices de esta manera, de tal manera que nosotros coloquemos la muestra acá y a medida que vayamos moviendo, seguramente las partículas más finas van a ir pasando hasta el fondo y las más gruesas se van a ir reteniendo en algunos de estos tamices, ¿no? Esa es la idea. Y de esa manera vamos a comparar con el rango que hemos visto, ya sea con la ASTO o el sistema unificado, y vamos a darle la denominación de grava, arena, limos, etc., ¿no? Entonces, esa es la idea. ¿Qué pasa, pero si el suelo es de grano fino? Aquí ya no, por el tamaño de partículas, imagínense estas partículas de acá, que además difícilmente pueden ser separadas, miren la unión que tienen unas respecto a otras, pues ya no podemos utilizar un tamiz, no podemos tener aberturas diminutas, ¿no es cierto? Imposible. Entonces, debido a eso, se utiliza un segundo ensayo de laboratorio, que es el ensayo de análisis por hidrometría. Y este ensayo tiene un principio que se basa en el principio de sedimentación, ¿ya? ¿Cuál es la idea? Bueno, primero debo aclarar que para esto se utiliza un equipo bastante particular, que es el hidrómetro, ¿no? Este es un hidrómetro, tiene esta forma, tiene aquí como que un palillo graduado y tiene un bulbo por acá que también está graduado y calibrado, etcétera, ¿no? Todo está muy controlado en laboratorio. ¿Qué es lo que se hace?
se coloca una cierta cantidad de muestra de suelo fino, ¿ya?, en 1 litro de agua. Este es un recipiente de vidrio, ¿ya?, que tiene un líquido acá, y en el líquido se ha colocado una cierta cantidad de muestra, y lo que se ha generado es dispersar todas las partículas en el agua. Y ahí seguramente uno se da cuenta que si hago ese experimento, a ver, ustedes pueden probar en sus casas, agarren un vaso de cristal simplemente, coloquen o vayan, no sé, deben en su jardín, generalmente tenemos suelos finos, tomen una pequeña porción, simplemente, no sé, 50 gramos o algo así, o menos inclusive, colóquenlo en el vaso y agítenlo en el vaso. ¿Qué va a pasar? Bueno, el agua va a agarrar una tonalidad de turbidez, va a tener se va a volver turbio, y van a poder observar ahí que las partículas empiezan a entrar en suspensión, ¿no? Esa es la idea que se toma en este ensayo. Pero vamos más allá. Debido a que se tiene esta configuración estructural de estas arcillas finas, vean como láminas súper colocadas, solo con el agua a veces no se separan. Entonces lo que se utiliza es un agente dispersor, o un agente químico si quieren, ¿no?, que es el hexametafosfato de sodio, ¿no? El hexametafosfato de sodio lo que hace es agarrar y empezar a separar a las partículas, ¿no? Entonces va a separar lámina por lámina y va a hacer de que en su totalidad pues quedan dispersas en el agua las partículas. Ya ese es el trabajo de ese agente químico. Y una vez que tengamos esa configuración, lo único que hacemos es marcar un punto de control, un tiempo cero, si quiere. Empezamos a agitar nuevamente, lo colocamos en una base firme, ya mejor si esto está controlado por temperatura, para eso se utiliza un baño María, ¿no? Entonces donde no cambie mucho la temperatura, y empezamos a medir, en realidad, con este instrumento, con el hidrómetro, ¿no?, a qué velocidad, por ejemplo, descienden las partículas que estaban acá disueltas al fondo del recipiente. Entonces, seguramente uno se dará cuenta que cuando las partículas están dispersas en su totalidad, pues este instrumento pues no va a ingresar mucho en el agua, ¿no es cierto? Va a ingresar porque la densidad del agua va a ser seguramente mayor por las partículas del suelo. Y a medida que las partículas descienden acá, al fondo, pues la densidad del agua va a ir bajando. De tal manera que este instrumento, el hidrómetro, cada vez va a ir ingresando más y más en el agua, ¿no? Y vamos a tomar lecturas. Miren que este es graduado, no sé si podemos notar aquello, ¿no? Aquí está, lo vemos de mejor manera. Tenemos que aquí cada una de estas líneas es una medida que debemos tomar. Y entonces nosotros en laboratorio medimos esto. De hecho, como esto es líquido y esto es de vidrio, siempre se genera un menisco por la fuerza de tensión superficial, ¿no es cierto? Entonces aquí se genera una fuerza de tensión superficial que va a hacer que se genere un menisco de este tipo. Nosotros en laboratorio tomamos la lectura en la parte superior, ¿no? Entonces vamos controlando a distintos tiempos, o sea, que es lo que vamos a hacer, tomamos tiempos diferentes y tomamos la lectura del hidrómetro, seguramente como una longitud L acá. Entonces, esa medida está relacionada con el centro del bulbo de este equipo y con esta medida. De hecho, nosotros miren que deberíamos de medir esto, pero miramos esto. En realidad tomamos una lectura R acá, ¿ya? Y luego la vamos a corregir para tener una lectura L finalmente, ¿no? Entonces, tomamos tiempos distintos y tomamos las lecturas. Luego las transformamos en L y de esa manera vamos a encontrar luego los distintos diámetros de las partículas de nuestro suelo. Ese es el principio de
sedimentación, jóvenes, ¿ya? Entonces, a eso lo llamamos el principio de sedimentación. Y para eso se utiliza este método. Aquí es el principio de tamizado. Hablamos juego de tamices como una especie de cernidores, si quieren, con distintas aberturas, y hacemos pasar el material grueso por ahí. ¿Ya? Entonces, esto lo deben leer ustedes. Ni bien acaba la clase, yo les voy a colgar los manuales de ambos ensayos para que lo lean mañana, para mañana. ¿Ya? Sin embargo, vamos a un poquito de manera rápida y práctica, pues tratar de verlo, qué consiste el análisis granulométrico, por ejemplo, ¿no? Para generar la vibración y tener bien controlado, por ejemplo, la separación de las partículas, pues vamos a utilizar, esto en laboratorio se utiliza un tamizador automático, ¿no? Este tamizador automático, pues lo que hace es generar una frecuencia, una vibración a una frecuencia controlada, más bien. ¿No? Entonces, el tiempo de colocado en estos tamices es generalmente entre 10 a 15 minutos, no más, ¿no? Entonces, tampoco el ensayo no dura demasiado. Se utiliza también, ¿dónde estoy? Ahí está, recuperé. ¿No? Aquí están los tamices. Debemos utilizar una serie de juegos de tamices. Aquí vemos mejor la imagen, ¿no? Bueno, aquí tenemos una propuesta en realidad de juego de tamices. Tal vez deberíamos ya de modificar esto, pero en el laboratorio de geotecnia era costumbre, era tal vez habitual utilizar este juego de tamiz, ¿no? Varios juegos de tamiz, no solo los límites que hemos visto, ¿no? Hace un momento, sino varios, pero notamos que los principales, pues los límites principales sí deben estar 76 milímetros, luego decíamos 4.75, luego teníamos el tamiz número 200. Principalmente eran estas tres aberturas que nos interesaban, ¿no es cierto? Aquí están las gravas, aquí están las arenas, y todo lo que sea menor a 0.075 son limos y arcillas. Eso sí deben estar. Bueno, aquí también podemos remarcar seguramente la separación entre las gravas gruesas. ¿Cuál era aquello? Voy a cambiar de color simplemente para diferenciar aquello. Era el de 19 milímetros por 3 cuartos, ¿no? Entonces, miren, aquí tenemos esa separación. Aquí están las gravas gruesas, las gravas finas. En las arenas, ¿qué decíamos? Teníamos la separación de las gravas gruesas. ¿Y cuál era eso? De 2 pulgadas. Entonces tenemos aquí, y luego tenemos la 0, aquí está. Miren que aquí ya me falta el tamiz número 40, que era el otro límite de 0.425 milímetros, ¿no es cierto? Entonces este era un juego de tamices que en realidad, bueno, perdón, un límite, un tamiz que me proporcionaba o dividía más bien las arenas medias. Y las finas nuevamente están acá. Aquí están las finas, aquí están las medias y aquí están las gruesas. Entonces, vean que ahí tenemos todas esas divisiones, ¿no? Se garantiza aquello. Pero para tener un mejor control de la granulometría, por ejemplo, pues miren que se utiliza y es práctica habitual, al menos en el laboratorio de geotecnia, incorporar otros tamices intermedios acá, solo para tener un mejor control. Pero lo que nos interesa son estos nos interesa a nosotros, ¿no? Pero bien, ahí tenemos un juego de tamiz. ¿Qué observamos acá? En el laboratorio, a estos tamices se le asigna una identificación, no tanto por el diámetro, sino por el nombre mismo. Por ejemplo, al que tiene una abertura de 76 milímetros se la denomina tamiz 3 pulgadas. Entonces, uno tiene que asociar esto, miren, ya uno tiene que asociar esto. Tamiz 3 pulgadas, 76 milímetros de abertura. Muy bien. Tamiz 3 cuartos de pulgada, 19 milímetros.
Tamiz número 4, ojo, este es importante. Siempre hablamos del tamiz número 4, asociada a 4.75. Y el más importante, tamiz número 200. Ajá, aquí tenemos el tamiz número 200 asociada a la abertura 0.075. Entonces, generalmente en laboratorio uno maneja más esta denominación, no tanto por las aberturas, sino dice, necesitamos ordenar tamiz número 3, 3/4, tamiz número 4, tamiz número 200, o le ponemos el 10, el 40 más, etc. Listo. ¿No? Entonces uno va a empezar a ver de esa manera. Entonces tiene que empezar a saber que así se van a organizar aquí, ¿no? Entonces en este juego de tamices vamos a ordenar de esta manera, de tal manera que la muestra la vamos a hacer pasar desde la mayor abertura hasta el 0. O el tamiz número 200 en este caso, ¿no? Y miren que después del 200 ya es todo lo fino, ¿no? Finito, todo el material fino, que o es el suelo o limoso o arcilloso. Todo lo fino pasa al tamiz número 200, decimos, ¿no? Alguna vez algún docente en mis tiempos, cuando yo estaba en la universidad, nos dijo, si más no me equivoco, creo que era el ingeniero Ayllón en alguna asignatura por ahí, que decía, bueno, este semestre pues vamos a aplicar la ley del tamiz 200, ¿no? ¿Qué significa eso? Simplemente todo lo fino, ¿no?, va a pasar de semestre, ¿no? O sea, las personas que realmente estudian, decía, ¿no? Entonces, ellos van a pasar y vamos a aplicar el tamiz 200 ahí. Antes aplicábamos el 4, bueno, aprobaban nomás harta gente, pero ahora vamos a aplicar el 200, decía. Y era interesante esa metodología, ¿no? Ahí exigía a que el estudiante, pues, dé un esfuerzo adicional para que pueda llegar a ese punto, ¿no? Entonces, es por eso, ¿no? Porque el principio dice esto, ¿no? Todo el material fino pasa el tamiz 200 y luego se retiene, pues aquí se queda, ¿no? No va a pasar más. Lo grueso no pasa, en otras palabras. Se requiere una balanza también, ¿no? Aquí tenemos una balancita que además tiene que ser de precisión, con una precisión de 0.01 gramos de precisión, o sea, 2 decimales si quieren, ¿no? Para generar el mínimo error, ¿no? Balance digital. Y finalmente, como resultado, pues del ensayo de granulométrico, pues tenemos esta famosa curva de distribución de tamaño de partículas. Bueno, aquí parece más una recta, pero no siempre es así. Vamos a cambiar ya estas curvas, ¿no? Ya, pero la idea es eso, que debemos generar una curva de distribución de tamaño de partículas, y que no es más que la gráfica ya del porcentaje que pasa versus las aberturas de las partículas. Simple, con la única observación de que este eje debe estar en escala logarítmica. Por tanto, es una gráfica semilogarítmica, ¿no? Y ahora lo que yo les voy a pedir para mañana, ya a ustedes, después de leer el procedimiento, pues vean esto. ¿Cómo determinar el porcentaje que pasa cada una de las aberturas? Esa va a ser su tarea de mañana, para mañana, jóvenes. Y sobre esto vamos a trabajar mañana. Luego vamos a hablar, miren aquí, por ejemplo, vean acá, dice el porcentaje de grava a partir de este cuadro o inclusive de esta gráfica. Nosotros determinamos cuánto es el porcentaje de grava, por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar de esto mañana. Cuánto es el porcentaje de arena y cuánto es el porcentaje de finos, o sea, limos y arcilas, en una muestra dada. Luego vamos a hablar de unos parámetros adicionales que son el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de gradación, que son parámetros que evalúan a esta curva de distribución de tamaño de partículas, ¿ya?, a través de estos diámetros que aparecen acá, el diámetro de 10, de 30 y de 60. Por cierto, si leen el manual ya van a ver cómo se determinan estos valores. O sea, estoy diciendo que el día de mañana vamos a trabajar todo
todo sobre granulometría. Nos vamos a tomar una clase más para hablar sobre análisis granulométrico, cómo lo evaluamos, cómo calculamos, etcétera, pero después no la tocamos más. Entonces voy a suponer yo que todos ya deben manejar correctamente todo esto. Aquí está un poco de los parámetros de la curva. Prefiero que mañana lo hablemos de esto. Ya no lo vamos a tocar hoy día. Los coeficientes de gradación o coeficientes de uniformidad y los distintos tipos de granulometría. Bueno, hidrometría lo dejamos para después. El día de hoy, por favor, nos quedaremos con esta gráfica. A esto apunten ustedes ahora mismo, entonces yo voy a compartirles los manuales de laboratorio para que ustedes lean. ¿Alguna consulta?